¿Qué tal, gente? Antes de irme a ver la comedia, me voy a mandar un palabra de aguja. La cuarentena. Este es un momento en que todos y todas hemos tenido que explotar al máximo nuestra creatividad para poder entretenernos, para poder pasar el rato. Y esto también, repercute en nuestro consumo cultural. Por lo menos los que tenemos el privilegio de poder pasarla acá en la casa. Aprovecho el momento de reconocer el esfuerzo de muchas personas que se han quedado en la casa, ya por lo menos las que han podido hacerlo, y por otro lado, cierto, en la contracara, seguir mostrando la indignación que me da el hecho de que el resto de las personas que no pueden quedarse en la casa, eso sucede porque en este país las cosas no son iguales y lamentablemente sigue gente exponiéndose a enfermarse con este bicho de mierda que es el COVID-19. Pero estábamos hablando de la misma cuarentena y periodos como este trastornan todo. Y si te digo todo, estamos hablando de todo, incluyendo también, como lo decía, el consumo cultural. Esto quiere decir que muchas personas se largaron a leer todo lo que no se habían leído en su vida. Otras descubrieron Netflix, Amazon Prime, ¿cierto? Se han consumido por completo la plataforma de streaming de su preferencia. ¿Han tenido ustedes un carrete por Zoom, por WhatsApp o por Meet, ¿cierto? Eso también lo acabamos de descubrir. Pero sobre todo, ¿cierto? Hay una que se niega a morir. Sí, la que está acá atrás, la cajita tonta, la televisión. Cuando cachamos que nos teníamos que guardar, los trabajadores de todas partes, ¿cierto? Inclusive la televisión, una industria que pareciera no parar nunca, se tuvieron que ir a la casa. Era cosa de tiempo entender de que lo único que seguiría al aire en vivo del momento de esa misma época tendría que ser la prensa, la información, las noticias. También fue notorio el tema del final de Soy Lorenzo o la suspensión de la eterna teleserie de Mega, Verdades Ocultas, que lleva 8000 capítulos, yo no sé ya cuántos tiene. ¿Cómo se tuvo que suplir el vacío? El Mega tuvo que echarle mano, ¿cierto?, al arsenal de teleseries antiguas, y digo antiguas, porque no son realmente viejas, sino que ya estamos hablando de un rango máximo de 6 años atrás, ya de ahí en adelante, un montón de teleseries que tiene Mega. Y esa tendencia parece que la competencia, ¿cierto?, comenzó a verla como factible. Ahí, por supuesto, los millennials como uno se pasa el rollo, la ilusión, ¿cierto?, de que esas jornadas noventeras y por qué no las de los primeros años de los 2000 iban a repetirse, iban a volver como a nuestra maravillosa vida, ¿cierto?, que ahora se está viendo amenazada por el COVID-19, ¿sí? Y poder revivir algunas tardes noventeras donde nuestros papás podían llegar a la casa a una hora razonable porque no existía el Transantiago y porque también pasamos la transición de la media jornada escolar a la jornada completa. Entonces llegamos a la casa en la tarde y podíamos jugar un rato y después llegaba la mamá o el papá y ver la teleserie. Y por supuesto yo paré las antenas, ¿cierto? Y como buen fan de Sucupira empecé a hinchar las pelotas para que ojalá TVN pudiera emitir esta teleserie del año 96. Y no fui el único, fue mucha gente en redes sociales que empezó a pedir de vuelta, ¿cierto?, la historia de Federico Valdivieso. Quienes me conocen saben que de todas maneras vi esta teleserie ahora cuando empezó la cuarentena, cuando era voluntaria todavía, ¿cierto? La vi en YouTube, así que la vi completa. A propósito, ¿quieren que me pegue un expediente agujón de Sucupira? Si lo encuentran buena idea, deja el comentario acá abajo. Pero volviendo al tema, por supuesto que creo que una producción nacional de teleserie de esa época dorada, ¿cierto?, le iba a volar la raja a cualquier turca o brasileña que sea de este tiempo. Esperaba que pronto llegara un pronunciamiento de Canal 13 o de TVN al respecto. Y la señal de Luxix salió con la primera empanada. Soltera otra vez, weón. Me están weando. A ver, Maxito, ¿cómo te explico esto? La ex señal del Angelito tiene una biblioteca de producciones nacionales de ficción que le hicieron la perra collera a la época dorada de TVN. Tremendas sintonías y muy buenas historias. Estamos hablando de teleseries que marcaban en promedio más de 30 puntos de rate. Era la época donde las teleseries marcaban el presupuesto anual del canal. La subsistencia de un canal dependía de cuánto marketing se hiciera con esta producción, donde los actores parecían crack de fútbol, se bajaban del bus, iban al Plaza Vespucio, por lo menos vi en TVN en alguna parte, pero sobre todo se recalcan las historias de esas teleseries. Obvio, si bien hay que tomar el asunto con la distancia que el tiempo merece, ¿cierto?, a propósito de la cultura de la cancelación, a mi juicio no podemos pretender seguir banalizando las historias que estamos mostrando por televisión. En términos que, a causa de la pandemia, haya aumentado significativamente el consumo de televisión en los hogares. Miren esto, datos del Consejo Nacional de Televisión dicen que en 2009 la cantidad promedio de espectadores de tela abierta, estoy leyendo acá, sigue siendo más amplia que la del cable, y que el segmento de la gente entre 18 y 35 años ve en promedio 3 horas de televisión al día. Esto sube a 3 horas y media si nos referimos al segmento entre los 35 y los 50 años.
Ahora, ¿por qué yo elegí estos segmentos etarios para poder decirles esto? Recordemos que parto desde la idea que a causa del confinamiento es probable que haya aumentado el visionado de televisión abierta acá en los hogares. Y las personas del rango de edad que estoy mencionando son las que más se hacen sentir en las redes sociales, llámese Facebook, Instagram o Twitter, que son 3 de las redes principales de estos segmentos etarios. Y por supuesto, el regreso de Soltera otra vez no pasó piola. ¿Cristina y Monito de nuevo? Tenía una cierta idea de qué se trataba esta historia. Que habían unos estereotipos bastante clásicos que se contaban en este conflicto dramático. Es decir, el estereotipo de la mina histérica y despechada con el estereotipo del galán mijito rico pero que es un pastel de mierda. Y el clásico juego de que este mijito rico, ¿cierto?, se caga a su polola con una mina que es más rica que la polola. Y que más encima la tipa súper angelical, es flexible, weón, buena onda, toda tierna, ¿cachai? Y hasta mística la loca. Y por otro lado, ¿cierto?, la mina despechada tiene la necesidad de poder llenar ese vacío con ayuda de cada una de sus amigas que representan ciertos distintos tipos de estereotipos de mujeres que pueden ser desde las conservadoras, la más liberal, la más libre sexualmente, entre otras cosas. Pero amigos y amigas, yo le pregunté a mi audiencia bujona, ¿qué les parecía esto? Más del 90% de las respuestas que recibí fueron de mujeres. Y pude aglutinar 5 ideas principales entre todas. Es decir, las cosas que más se repitieron. Número 1. Dicen que Soltera otra vez muestra a las mujeres como hueonas. Número 2. Fastidia la idea de que una mujer para poder ser feliz tenga que depender de una pareja y en especial de un hombre. Número 3. Que el guión es machista y que más encima está dirigida por un tipo que está tapado en acusaciones de abuso sexual como el Barabreu. Número 4. Que la historia es reiterativa, es decir, es un loop constante de las mismas situaciones parecidas y que refuerzan los 3 puntos anteriores. Y número 5. Que Paz Bascuñán actúa como la mierda. Ok, un disclaimer. No es mi intención hablar de Paz Bascuñán, pero tengo que decir que le hicieron bolsa en los comentarios. Acá les dejo un par de evidencias porque necesitaba esto comprobarlo de alguna manera. Y si bien creo que yo carezco de los fundamentos técnicos para hacer una crítica a Paz Bascuñán, sí me parece que ese personajito de Cristina lo he visto en otras partes. O bien a Paz Bascuñán haciendo cosas que he visto ya en otros lados. Oye, ¿pero que estos dos no carreteaban juntos? En fin. Pero lo que sí estoy absolutamente de acuerdo es que si bien la utilización de los estereotipos por sí sola no es lo esencialmente negativo en poner en pantalla de nuevo Soltera otra vez, sí lo es el tema de la profundidad de la historia. Es decir, cómo estos estereotipos están siendo utilizados en función a una trama. Y tomemos en cuenta que para ver Soltera otra vez tenéis que mamarte 225 capítulos donde una y otra vez, cierto, Cristina pasa por 1000 pasteles y pocos bombones. Entonces la pregunta es pertinente hoy seguir reforzando esos modelos? Considerando que se muestran en un contexto histórico que no es tan lejano. Estamos hablando de Soltera otra vez por lo menos unos 7-8 años. Es por lo menos la última década. Al menos Josefina Montané, quien encarnó a la Flexible, no lo considera así. Ella dijo a FM2 que, cito, sería bueno también ver cómo ven a veces a las mujeres, o hace 7 años cómo veíamos a la mujer. Los arquetipos que se hacían. Ahí está la cuestión. Me van a huear por amargo, pero es que no se trata de eso. Tal vez Soltera otra vez, ¿cierto? Es una historia que trata de causar cierta gracia o interés, ya, de una manera quizás cómica, qué sé yo. Pero esto se puede lograr con historias mucho más complejas. El Canal 13 tiene como para hablar de esto. Recordemos Adrenalina. Esta teleserie del segundo semestre del 96 mostraba a las reinas de la noche, un grupo de niñas escolares, ¿cierto?, que hacían las de Kiko y Kako por todas partes, pero que también fueron temas de conversación en los ambientes escolares. Y de hecho comenzaban a chasconear un poco lo empaquetadas que eran las teleseries chilenas hasta ese tiempo. Por otro lado, en Expediente Agujón yo les hablé de Machos. Acá tenemos un arco variopinto de historias paralelas que tienen toda su distinta complejidad, pero que también se ponen en conflicto con la sociedad de ese momento. Lo que estaban viviendo los hermanos Mercader, por ejemplo, eran muchos temas que antes no se habían tocado en televisión chilena. Y si bien no estamos hablando, por ejemplo, de una cultura, no sé, por regional o algo más bien típico chileno, sí se estaba haciendo cargo de problemas sociales que estaban ocurriendo en ese momento, en ese instante de la sociedad. Pero por suerte Canal 13 recogió el guante y van a empezar a dar Brujas, que si bien volvemos al tema de los arquetipos femeninos, esta vez la función que tienen es totalmente distinta, porque tienen que entrar a empoderarse, ¿cierto?, dentro de una sociedad que era radicalmente distinta a la actual. Además le sumo el plus que el conflicto dramático está totalmente en poder de las mujeres. Y otras 2 cartitas podrían ser Playa Salvaje o Fuera de Control, que también presentaban buenas historias para su momento. Pero TVN les ganó la apuesta. Y pese a que con el dolor de mi alma, con mi molestia, no pusieron su cupira en pantalla, una teleserie que Chile se merece ver en televisión otra vez, pusieron a Aquelarre.
Pero comprendo que la señal estatal entendió bien el concepto, que esa época de oro de Vicente Sabatini y la Quena Rencoret, ¿cierto?, le da muchos réditos en términos de contenido a estas series de ficción. Tiene lo que precisamente le falta a Soltero otra vez: vincular el conflicto melodramático con su contexto cultural, paralelamente. Y además, personajes entrañables que se quedaron en el ADN de Chile. No por nada, los Juan del Burro, los Toro Mardones, la Yovanca, la Potoloco, el Peyuco, entre otros, quedaron tan impregnados en el corazón de nosotros. Y cómo no deja de mencionar también que se atrevieron a mostrarnos Chile en términos que todavía este tipo de viaje, ¿cierto?, era súper inalcanzable. La Isla de Pascua, el Litoral Central, Mejillones, Chiloé, entre otros, aportaron gran valor, ¿cierto?, a las historias que se estaban desarrollando en esos mismos contextos. Una cosa muy bonita que hacía el canal nacional, que hoy día se cae a pedazos. Es cierto que el melodrama es parte constitutiva de las teleseries latinoamericanas. Es algo que no puedes quitar. Pero eso hay que hacerlo funcional a la historia. No hay que hacerlo un fin en sí mismo. Lo que quiere decir es que no nos podemos quedar como la Cristina buscando 1000 pasteles por 5 bombones y que no solamente en eso. Hay que apuntar a algo más desarrollado, algo más complejo, algo que te haga trabajar un poquito más la cabeza más allá de la risa. O reírte, ¿cierto? Pero también generando algo más allá de los típicos roles de género que han habido por los siglos de los siglos. Amén. Aunque con cosas del amor nunca se sabe, sobre todo en la vida real y sobre todo con pandemia. Me consuela saber que desde el 30 de junio van a poder ver Aquelarre en TVN. Una teleserie que en sus primeros capítulos tiene muchas similitudes con Sucupira. Un funeral en el primer capítulo, un doctor al que alguien le vivirá hinchando las pelotas, una mujer empoderadísima, el personaje de Patricia Rivadeneira peinando la muñeca por no lograr casarse, un curado que ve cosas raras en las noches, una mujer misteriosa que también se aparece por las noches, Mauricio Pesutich hablando con algún acento, y Álvaro Rodolfi andando en la media camioneta y sapeando minas en pelota. Pero también Aquelarre aporta a uno de estos tantos personajes entrañables que le estaba diciendo. ¿Ah? María del Carmen, Juanita, Ramona, Prudencia, Jennifer, pero me dicen Poncia. Y su guagua. Poncia, ¿Sí? ¿has pensado cómo le vas a poner a la niña? Sí, ¿Cómo? Jorja. Y por cierto, TVN ya nos mandó un sutil mensaje para que nos dejáramos de hinchar las pelotas. Aquí tenemos un tweet donde nos dice que todos sus clásicos de teleseries están subidos completamente en YouTube. Así que si te quedaste frustrado por no poder ver alguna de las que tú querías ver, vaya a YouTube, ahí están sus teleseries. Para que se pegue la escurrida Canal 13 y se pegue la escurrida Mega. ¿Ya? Así se olvidan de Soltero otra vez y volvemos a los reales clásicos. Y así se nos fue otra palabra de aguja, otro melodramático episodio de este espacio de opinión. Espero que se sigan cuidando en la casa, tratando de no salir si no es necesario, y pucha, la gente que tiene que trabajar, por favor, sigan cuidándose, porque pese a que están hablando de veranito de San Juan, esta cuestión todavía no para, y mientras no estemos seguros, tenemos que tomar las precauciones. Lávese las manos, échese alcohol gel, amonio, no sé, la weá que sea, pero la cuestión es que se desinfecte y cuide a su familia y a la gente que quiere, y a nuestra sociedad, por cierto. ¿Ya? Oye, les dejo invitado para que también vean La Ruta Naranja, que está en paralelo, ¿cierto? Todas las semanas iré subiendo un capítulo, ¿ya? Y a suscribirse a Aguja TV, porque quiero llegar a la gamba para que tengamos nuestra URL propia, ¿ya? Creo que hay algo que se puede hacer con Gamba y es tener esa URL propia, y para que sigamos creciendo como canal, ¿ya? Nos estamos viendo en otras plataformas también, como Instagram y Facebook, y nos encontramos en la próxima. Cuídense, chao. Y si te gustó, compártelo.